Vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico con una alta actividad sísmica, por ello debemos contar con un plan de emergencia y evacuación en caso de un sismo. Reúnase con su familia y si es posible con sus vecinos para establecer este plan. En octubre, No hay milagros, es la primera novela de Osvaldo Reynoso y fue publicada en 1965. La obra causó polémica y generó críticas a favor y en contra, estas últimas incluso contra el autor. Son 50 años de la novela de Osvaldo Reynoso y hemos preparado una nota sobre ella. Ocho de la mañana, Plaza San Martín. Morado, ácido morado, sobre cielo de ceniza, sucia la niebla podrida en pescado. Morado, dulce alfombra, morado turbio y ondulante en cuerpos morenos. Morado, tibio en mañana fría, mojada. Don Lucho había salido del estudio del abogado Velarde, triste, desorientado. Si en la tarde no encontraba casa y no conseguía un préstamo para la garantía, para el traslado de cosas mañana a primera hora, todos sus muebles, sus cajas, sus cubiertos, sus vergüenzas estarían en plena vía pública. El político, el general y don Manuel salieron del salón e ingresaron a una pequeña sala de estar. Tomaron asientos en confortables sillas de playa. Don Manuel, dirigiéndose al general, dijo: queremos ponerte al tanto del plan que pensamos emplear para traernos abajo al gabinete. Cinco décadas han pasado desde aquella vez en la que el escritor arequipeño Osvaldo Reynoso dio a conocer En octubre no hay milagros, su primera novela después de Los Inocentes. La publicación de esta obra se hizo posible gracias al apoyo de su amigo José Carlos Mariátegui, el hijo de la Mauta, quien tenía una imprenta en Jirón Lucanas en La Victoria. Ya la novela ya la había escrito y comenzaron a llegar los paquetes de libros a mi casa. Con mi hermano Lucho, que había llegado de Arequipa, padre del escritor Cristian Reynoso. Con él y mi cuñado fuimos a varias librerías a dejar el libro en consignación. Por la venta de cada libro nos daban un 20%. Volvimos después de una semana y se habían vendido muy pocos. Su aparición generó controversia en la sociedad limeña de los años 60. El escritor retrató en una prosa exquisita los contrastes de una Lima que por aquel entonces se mostraba caótica. Es una novela que aparece en un momento de grandes cambios de la literatura de esta región, no solo del Perú, sino de Latinoamérica. Recordemos que un par de años antes había aparecido ya La ciudad y los perros, y eso hace que se reciba la novela en un clima que esperaba, un ambiente que esperaba muchos cambios. Sin embargo, la recepción de la obra fue muy polémica. Reynoso narra la historia de los Colmenares, una familia de clase baja, en la que don Lucho busca una casa nueva porque está a punto de perder la suya. Su hijo Miguel bebe para olvidar las angustias. Betty, su hija, se la pasa buscando un novio millonario. Carlos, el menor, apodado Zorro, es expulsado del colegio y María, su esposa, se refugia en la fe que siente por el Señor de los Milagros. Por otro lado está el poderoso don Manuel y su servicial Tito, quienes, acompañados de sus súbditos políticos y militares, curiosamente buscan evitar el expansionismo norteamericano que amenaza su poder. Una primera versión solamente estaba la parte correspondiente a la familia Colmenares, que buscaba una casa, ¿no? Esos textos se los llevé a mi gran amigo Sebastián Salazar Bonde. Y él me dijo que pusiera como contrapunto de la novela la vida del dueño de esa quinta. Y comencé a trabajar esa segunda parte, ¿no?
de toda la vida de don Manuel, toda esa parte de la novela que hace contrapunto con la familia pobre. Tras ser publicada en el año 1965 en el histórico Bar Palermo, en donde Reynoso solía estar acompañado de sus colegas del grupo Narración, Antonio Gálvez Ronceros, Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez, entre otros, la novela fue ácidamente criticada por algunos intelectuales de esa época. Hubo críticas en el sentido en que yo conocía ese ambiente, cómo se movía la alta clase social y económica del Perú, y cómo me atrevía yo a hablar de algo que no conocía. Mi gran amigo y compadre Eleodoro Vargas Vicuña me dijo que lo que yo había hecho era llevar a la ficción lo que la gente de clase media y pobres imaginan cómo es esa clase social. En su programa de televisión, el ex miembro del Partido Comunista, Eudosio Rabines, utilizó fuertes calificativos contra la obra de Reynoso. Entonces un día, él se ocupa de mi libro. Dice que ha llegado pues a sus manos un libro asqueroso. Lee algunos párrafos y dice: para lo único que sirve este libro, agarró el libro, lo enrolló así se enrolla el papel higiénico. Y ustedes saben qué uso se da al papel higiénico. Y luego se bota a un basurero. Y al lado del canal había puesto un basurero y lo lanzó ahí el libro. Inclusive, otras personalidades pidieron que sea retirado de su cargo de docente. Hasta la prensa lo tildó inmoral. Hubo otro señor, un periodista, que también dijo que el libro tenía que ir a la basura. Me dijo que era un marxista rabioso, que mi libro era una asquerosidad. Y hubo personas que, tanto haciendo referencia a mi libro Los Inocentes como Octubre no hay milagros, presentaron una solicitud al Ministerio de Educación pidiendo que se me quite el título de profesor. Sin embargo, los ataques recibidos por parte de Eudosio Rabines y otros hicieron que la gente se interese mucho más por la novela. Al día siguiente comenzaron a llegar agentes de librerías de casi todo el Perú, de Arequipa, y comenzó una venta masiva. En Octubre no hay milagros, Reynoso presenta una radiografía, un fresco variopinto de contrastes sociales, costumbres populares, abusos de poder y religiosidad. Un cuadro expresionista, lo llamó Washington Delgado. Situaciones que se dan durante el día principal del recorrido del Señor de los Milagros, manifestación que emocionó al escritor cuando fue invitado por uno de sus amigos a participar en la procesión. Me despiertan mis amigos y dice: ya salió el Señor, ya viene por acá, ¿no? Salimos a la puerta y vi un tumulto. Eso me impresionó mucho, porque era el contraste con las procesiones de Arequipa. Y allá por la esquina de 28 de julio, el Señor Semilagrero ya entraba a la plaza con sus luces y sus flores. En el cielo oscuro se prendían fuegos artificiales. Sin que nos diéramos cuenta, ya estábamos en el centro de la calle en medio de la proce. En octubre es tan interesante la elección de muchos elementos, ¿no? Como la procesión, por ejemplo, del Señor de los Milagros, ¿no?
La elección de la procesión es un acierto, creo, de Osvaldo, porque es una actividad que de alguna manera representa muchos aspectos de nuestra peruanidad, ¿no? Las mezclas sociales, cómo nos podemos ver incluso, ¿no? Entre las masas. A propósito de esta procesión podemos hurgar en los sueños, en nuestros problemas, ¿no? Así el escritor fracciona el imaginario popular y critica sabiamente al poder político. Y Osvaldo es un hombre que al escribir Los Inocentes, al escribir En octubre no hay milagros, esta es su primera novela, está rompiendo esquemas, está rompiendo tabúes. En especial el tabú de el sexo, del cual no se hablaba prácticamente en las escuelas, y también la sobreactuación, diríamos así, del poder. Siempre pescado con cebolla. Ya no te he dicho, mami, que no me gusta, dijo Betty. Que si como pescado todo el santo día, tendré ese maldito aliento en la boca y esta noche tengo que oler rico. A Coqui le gusta olerme. Está que se muere de ganas. Primero iremos a la procesión. Luego le diré que me lleve al Embassy. Bailaré pegadita a él. Después que haga lo que quiera conmigo. Y mañana seremos novios y dejaré esta casa que ya me tiene aburrida. El año 35 y el 49 estuvo Prado. Y como siempre sucede en el Perú, después subió del 56 al 62. Era un hombre que andaba con levita, que salía en carroza, ¿ah? y tenía toda una escolta de negros, ¿no? La escolta creo que era muy bonito, con caballos enjaezados, ¿no? Era una crítica al sistema que imperaba. Más que al gobierno, era el sistema. De hecho, el título mismo de la novela refleja esa impronta realista, ¿no? En octubre no hay milagros, es como decir que la realidad siempre se va a imponer. Y así como don Lucho, mañana a ti también pueden sacar de los muebles a la calle. Será como abrirte el estómago y dejar a la mirada pública tus intestinos, los más íntimos que tienes. Entonces, después de muchos años de trabajo, comprenderás que nunca tuviste un pedacito de tierra para vivir, que todo lo tuyo fue ajeno, que ni siquiera eres dueño de tu patria. La novela no solo narra las vivencias de los Colmenares y los abusos de don Manuel, además presenta un lenguaje estético. Osvaldo ha creado su propio estilo. Ese estilo fundamentalmente está basado en los sentidos. Olores, colores, sabores, sonidos, son los que enriquecen su prosa. Es una de las prosas más cuidadas entre los narradores peruanos. Miguel, hablas como si fueras un libro, pero mañana nos botan de la casa. Yo sigo cobarde, mi viejo se muere de tanto trabajar, sin haber gozado nada. Mi mamá se acaba lavando, cocinando, renegando, y a mi hermana la hacen puta, y al zorro lo corrompen. Hasta la fecha no se sabe el número de reediciones que se han hecho de la novela. Lo que sí se sabe es que esta creación ha traspasado fronteras. Existe una edición argentina y otra italiana. Críticos argentinos llegaron a decir que Osvaldo Reynoso era el secreto mejor guardado del Perú, solo comparable con Mario Vargas Llosa. Han pasado 50 años y mi libro sigue vendiéndose. Y yo creo, sin equivocarme y sin ningún ánimo de autoelogio, yo creo que ese libro constituye, junto con mi libro Los Inocentes, el verdadero bestseller clandestino del Perú. Tras la pausa volvemos con Perú Jazz.
La agrupación pionera de la fusión de ritmos peruanos y el jazz, fundada por Jean-Pierre Magné y Manongo Mujica, conmemorará un nuevo aniversario con un único concierto titulado Mágico, el 14 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Se trata de una oportunidad extraordinaria para repasar la trayectoria de la agrupación desde sus inicios hasta la actualidad, con nuevos temas que muestran su gran evolución musical. Mágico, el concierto, marca también el lanzamiento del libro Chincha Saudita, el viaje musical de Perú Jazz, escrito por Luis Alvarado, quien luego de largas conversaciones con Manongo Mujica y Jean-Pierre Magné, realizadas en los últimos años, y recopilación de información, entrega una visión documentada acerca de la historia y trayectoria de la banda, incluyendo fotos inéditas. Se trata de un libro de antología y el primero acerca de una banda de jazz peruana.
Tras la pausa volvemos con Carlos Germán Belli y Morar en la superficie. Periodista, traductor, ensayista, el mayor poeta vivo del Perú. Carlos Germán Belli tiene más de 20 libros publicados, pero curiosamente este libro es de prosas. Así es que esta vez vamos a hablar de prosas, no vamos a hablar de poesía, vamos a dejar el lado cibernética para algún momento, pero vamos a hablar de prosas. Son 650 páginas de una selección de ensayos, artículos, notas, reseñas literarias y crónicas de viajes publicadas en diarios, revistas o ensayos de sus propios poemarios. ¿Has escrito tanta narración como poesía? Claro, sí, en efecto, pero esto se debe a una sola razón, de que yo soy periodista y he trabajado en el periodismo desde que salí del colegio. O sea, en el año 46 ya estaba colaborando en la prensa. Pero no me daba cuenta en realidad de la cantidad de material que había reunido en estos años, ¿no? Pero el Fondo de Cultura Económica un buen día me pidió, claro, la publicación de estas prosas, que son, como has dicho tú, artículos periodísticos, prosas líricas, poéticas, crónicas de viaje, muchas. Muchas, ¿no? La mitad de libros son crónicas de viaje, creo. Sí, no tanto, pero un buen número, sí. Incluso tengo un libro, antes de este libro de prosas, tengo un libro de prosas también titulado El Imán, que son solamente crónicas de viaje. Ahí en una parte están allá. Que están todas. Todas están todas, amén de otros textos, ¿eh? Vamos a comenzar con algunas notas, por ejemplo. Miremos a un ícono de la poesía peruana, César Vallejo. Tú dices que si resucitara no se reconocería en esa suerte de santón anunciador de la buena nueva en que se le ha convertido más allá de su poesía, y por eso está más vivo que nunca en Hispanoamérica. Dice que Mario Benedetti lo considera un paradigma humano. ¿Un qué? Un paradigma humano. Un paradigma humano, sí. Yo me acuerdo que estas líneas que has leído las escribí en Estados Unidos cuando estaba en Iowa. Y estaba seguramente leyendo a Vallejo mucho, y las notas críticas sobre él, de Benedetti, de los poetas norteamericanos. Y bueno, es mi admiración por Vallejo, evidentemente. Desde el colegio, vuelvo a repetir, leía a Vallejo, pero después, sinceramente, me tuve que cuidarme por la influencia. Lo han convertido en un personaje que no era él, ¿no? Que no era él, sí, los críticos, los admiradores de Vallejo. Hay que cuidarse alguna vez de los admiradores, ¿no? Sí, evidentemente. Porque lo han transformado, efectivamente, era un personaje, aparentemente, no lo hemos conocido, pero aparentemente era un personaje más bien humilde, modesto, sencillo, ¿no? Sí. Y no un portestandarte, como dices tú, de la buena nueva. Sí, un paradigma, como dice Benedetti, creo, el paradigma humano. Santón también lo llamamos, no sé quién, una suerte de santón. Pero Vallejo es ante todo un poeta humanísimo, y bueno, que se adhirió a los sismos de vanguardia, pero a esos sismos les puso humanidad. El recuerdo de la madre, su fe católica, que me parece nunca declinó en él. Y ahí lo tienes a Vallejo. Y militante también, ¿no? Es militante, bueno, también. Otro poeta nuestro, de nuestra historia, Emilio Adolfo Westphalen. Westphalen o la abstención profunda. Las ínsulas extrañas en el año de 1933. Abolición de la muerte, 1935, y de ahí pare de contar casi hasta el final de sus días, salvando la distancia un poco como Juan Rulfo y Pedro Páramo.
¿Qué explicación hay que darle? ¿Qué explicación le das? Yo creo que en el caso de Westphalen era un rigor implacable consigo mismo. Escribió sus 2 libros pequeños cuando joven y paró. Pero finalmente volvió a escribir años antes de su partida y muy buenos poemas. Pero tiene una obra en realidad breve. Sí. Pero con esa obra breve, es uno de los grandes poetas peruanos del siglo XX. Se dedicó también a la revista, ¿no? Porque Amaru y Las Moradas, ¿no? Las Moradas primero y luego Amaru. Es un buen editor de revistas así exquisitas, ¿eh? A nivel de Latinoamérica. Así que el caso de Westphalen. Ahora digo yo, con los años me he dado cuenta que Westphalen por un lado y por otro lado Martín Adán, que es contemporáneo de Westphalen, ambos los he yo asimilado dentro de mis posibilidades. Adán, que es un poeta más bien tradicional, que ha bebido en los poetas del siglo de oro español, y Westphalen, que es un poeta moderno, un automatismo ponderado. Entonces esos dos los he asimilado a mi manera, por cierto. Son realmente dos personajes, además, ¿no? Dos personajes. Yo creo que después de Vallejo y de Gurens, estos dos poetas son los poetas importantes del Perú, Adán y Westphalen. Además, de alguna manera, investigadores de la nueva poesía que se cultivaba en su época, ¿no? Exacto. Elogio del plagio, esta es una delicia. Hace algunas semanas una alta autoridad religiosa fue acusada de plagiar textos de otros religiosos de Roma. Y hubo mucha gente que lo criticó, esa actitud, y sin embargo alguna otra gente salió a defenderlo de eso. Y tú dices aquí, respecto del plagio, que es un burdo y repudiado robo. Yo más bien le tengo cierta simpatía al acto del plagio. Yo creo que todo el mundo, todos los escritores de todas las épocas se plagian entre sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me parece. Los del siglo de oro español deben haber imitado, para no utilizar el término duro del plagio, imitado a los poetas de la antigüedad. Y nosotros en pleno siglo XX hemos imitado a los poetas del siglo de oro, o sea que hay un encadenamiento de una tradición en la imitación literaria, poética. Yo me imagino que ocurre lo que uno lee, se queda ahí almacenado y de repente aparece sin pensarlo en algunos textos. Sí, evidentemente, en el inconsciente se queda del lector, ¿no? Claro. Sí. Por eso tu artículo se llama Elogio del plagio. Elogio del plagio. Sí, lo he escrito hace tiempo, pero me parece que no era... en contra del plagio. A ver, cuando se hace agua en la boca, dime qué comes y te diré quién es. Todo gira entre el primer y el último bocado. En términos generales, dice, el arte del buen comer está bajo el signo del azar. Ni siquiera se piensa en la necesidad de un ambiente agradable. ¿No ha cambiado esto algo con el llamado boom de nuestra gastronomía? Bueno, esto lo he escrito antes. Claro, del boom, mucho antes, ¿no? Sí, bueno, no he vuelto a escribir sobre el tema de la gastronomía. Sí, pero era un tema que no era tratado, ¿no? Recién está empezando a tratarse con el boom de la gastronomía. Sí. Y esto muy someramente por encimita, ¿no? Claro, por encima. Pero en realidad la comida peruana es abanderada a nivel latinoamericano. Creo que no superamos a nuestros vecinos. Largamente. Largamente. ¿No? Solamente con México creo que podríamos estar más o menos emparentados, ¿no? ¿Cuáles son tus platos favoritos? Chupe de gallina. Chupe de gallina. Sí, es la causa. La causa, ¿no? La causa. A los extranjeros les gusta mucho el ají de gallina. Cuando vienen... No, ají de gallina. Me equivoqué. Ají de gallina, la causa limeña. Sí.
Yo le he preguntado mucho a los extranjeros que vienen a veces cuando hemos hablado de comida, si es el ceviche, si es el lomo saltado. No, ají de gallina. Sí, ají de gallina. Yo también me inclino por el ají de gallina. A ver, elogio de la vida animal. Todos los domingos de este mes de noviembre se realiza en la Plaza de Hacho el martirio y la muerte de por lo menos una docena de toros, después de martirizarlos con todas clases de hierros punzantes. Dice usted que el animal visto desde nuestro reino en todas las épocas y latitudes resulta un ser de carácter sagrado o simbólico. Bueno, yo estoy en contra de los toros, ¿eh? No. En contra de las corridas, claro. En contra de las corridas de toros, evidentemente. Claro, aquí está todo un elogio de la vida animal, ¿no? Sí. Y los hipocorísticos de cómo Pilar se convierte en Pili, Mariela en Mari, Carmela en Carmelita o Alfonso en Pocho. Sí. La palabra es rara, ¿no? Hipocorísticos. Hipocorísticos, pero son los apodos. Y ahí he citado los hipocorísticos que me rodean. Más cuando sí están casi dentro de la familia. Tengo a nivel familiar. Y las crónicas de viaje, que son muchísimos antes que se nos acabe, ¿cuáles son los lugares que te han impresionado más de los muchos que has visitado? Y vaya que has visitado bastante. Yo creo que París. París, ¿no? París como ciudad inigualable. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Inigualable. ¿No te gusta Nueva York? También. Incluso para vivir. Sí, ¿no? O sea, a mi esposa no le encanta Nueva York, le gusta, claro, pero para vivir no, se aterra. Pero a mí sí, a mí me gustaría, siempre he soñado de tener un departamento en Nueva York y vivir ahí. Y bueno, y París, evidentemente. Has mencionado dos lugares donde están los mayores museos de arte pictórico del mundo. Del mundo. Y durante todas tus crónicas, en todas partes aparece la pintura de una manera permanente casi. ¿No has tenido vocación de pintor? No, eso se debe a que mi padre era un pintor de los domingos. Mi padre tenía otros oficios, pero los días domingos... Lo dedicaba a la pintura. A la pintura. Y pintaba paisajes. Para terminar y referirnos a la poesía, Óada Cibernética es uno de tus libros más recordados, más queridos, cuando nadie hablaba de la cibernética. Bueno, sí, pues en el año 60, después el 60. La palabra en sí es bella, cibernética, bellísima. Y bueno, en el 60 me agarré de esta palabra, de esta frase en realidad, cuando trabajaba en dos sitios. Trabajaba en el Senado y amén de ese trabajo tenía otro, en un periódico, casi siempre. Y bueno, y quedó una frase ahí, y la he repetido en diversas ocasiones. Lo más importante y lo más interesante, aparte de la poesía, es que nadie hablaba de la cibernética, nadie sabía nada. Pero yo fui al diccionario. ¿Cómo apareció cibernética ahí? Vi el significado de cibernética, que es una palabra griega, y lo concatené con mis preocupaciones laborales, en realidad. Entonces comencé a idear, a pensar en la posibilidad de un hada que sea cibernética a la vez. Carlos Germán, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por permitirnos conocer este libro que me parece maravilloso, me parece realmente valioso, no solamente por los ensayos, sino también por los lugares que nos vas enseñando con tu visita y con tu mirada y con tu apreciación de cada lugar. Por ejemplo, ese a pie entre dos continentes, por ejemplo, me parece una maravilla. Muchas gracias, Ana. Pero mil gracias por la invitación y por las frases encomiásticas que has dicho a favor de mi persona, que no la merezco en realidad. Yo creo que merece muchísimo más. Muchas gracias. Ana. Muchísimo más. Gracias nuevamente a Carlos Germán Belli.
Es el turno de las galerías y los estrenos teatrales. El Museo de Arte de Lima presenta Chambi, la gran retrospectiva dedicada al reconocido fotógrafo peruano Martín Chambi. Esta exposición reúne cerca de 400 obras entre fotografías y documentos. Un recorrido histórico del trabajo de Chambi y del proceso de transformación social en el sur andino, en el que podrás apreciar autorretratos, retratos de estudio, imágenes del Cusco moderno, de Machu Picchu y otros sitios arqueológicos, registro etnográfico, postales, cámaras y documentos de época. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, sede Miraflores, presenta Zona Ciega, aproximaciones a la vanguardia en el Perú. Bajo la curaduría de Augusto del Valle, se encarga de un periodo poco estudiado del arte local, que coincide con una época de inestabilidad política en que las reformas realizadas por la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado son desactivadas por otra dictadura de rango conservador, bajo el liderazgo del también general Francisco Morales Bermúdez. La exposición, al contrario de lo establecido por la historiografía local, muestra que la tensión entre los referentes de la cultura popular local y el conceptualismo internacional de la época resulta ser la clave del periodo. Las cerca de 80 piezas que están en la exposición han sido escogidas para mostrar la importancia de dicha tensión. En el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú se presenta Faber-Castell 50 años con el talento, en las que artistas como Fernando de Cislo, Venancio Shinki, Gerardo Chávez, Carlos Revilla, José Tola, Eduardo Tokeshi, Luz Letts, entre otros, dan rienda suelta a su creatividad. Por su 50 aniversario en el Perú, Faber-Castell presenta una exposición de arte donde destaca la creatividad y la visión única de los mejores artistas nacionales. El Museo de Arte de Lima presenta Mali Contemporáneo, Adquisiciones y Donaciones 2012 al 2014, parte 2. Es la segunda parte de una muestra que reúne obras que fueron incorporadas a la colección de arte contemporáneo del museo en el periodo 2012 al 2014. En esta oportunidad se trata de un grupo de trabajos de corte crítico que merece un lugar destacado dentro del acervo del museo. Estas piezas abordan temas centrales de la colección contemporánea, tales como distintos señalamientos en torno a los procesos de violencia vividos en el país en décadas recientes y los intentos por la consolidación de una memoria colectiva, cuestionamientos sobre los usos del espacio público y el entorno natural. El Instituto Peruano Norteamericano Miraflores presenta Perú Eterno, de Marco Donaire. Perú Eterno representa lo más profundo de su sentir, el deseo y la necesidad de crear, a fin de resumir lo que singulariza a una persona o a una cultura. Donaire se inspira en la riqueza de temas como la marinera y el caballito de Totora, elementos de nuestra cultura que representa con vigor y nos invitan a sentir ese poder creativo de renovación constante, cuyo legado cultural nace de lo eterno y se vuelve presente.
Los cuentos de la tradición oral encierran 1000 mensajes de sabiduría. El narrador de cuentos, François Balaès, ha seleccionado un conjunto de historias a lo largo y ancho del mundo para compartir una velada que nos hará remontar a la esencia del sentido de la vida, la verdadera savia de los sabios, un extracto de luz para el alma. Al sexto día, el hombre creó la computadora a su imagen y semejanza de un disco duro. Y al séptimo día, el hombre descansó porque estaba cansadísimo. En el remolino de nuestro cotidiano urbano, apurado y superficial, François Balaès nos propone una pausa, un espacio sin tiempo ni apuro para escuchar historias venidas del Oriente, África y las Amerindias. ¿Qué te voy a dar para eso? Te voy a dar mi inteligencia. Son sus propios hijos, Isia y Loïc, ambos pianistas clásicos, los que nos ayudarán a emprender el viaje imaginativo hacia el mundo de los cuentos. Había una vez un guerrero, cansado de tantas guerras en su vida. La Asociación Cultural de Arte Musical Romanza presenta Doña Francisquita. Trata de la obra lírica de mayor importancia en el género de la zarzuela, compuesta por el compositor español Amadeo Vives, y plenamente reconocida por su estructura, belleza musical y densidad. Que me diga que suma porque yo sé remendarla y surtirla con el pulsar. Las últimas del programa. Del 18 al 29 de noviembre se realizará el taller de máscaras de Pau Cartambo en la Casa Túpac de Barranco. Estará a cargo de Víctor Salcedo, renombrado artesano cusqueño. El objetivo del taller es difundir en nuestra ciudad las técnicas tradicionales de fabricación de máscaras de la fiesta de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo. Fechas y horarios: jueves y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche, sábado y domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Inscripciones al correo producción@tupac.org.pe. Lugar: Casa Túpac, calle 2 de Mayo, número 253, Barranco. Más información al teléfono 252-3152. La Casa de la Literatura Peruana presenta el ciclo de cine Lima Mon Amour, que consiste en una selección de películas relacionadas a la literatura, ya sea adaptaciones de obras de la literatura universal, que tengan guiones escritos por literatos o estén basadas en la vida de destacados autores. Las proyecciones serán todos los sábados de noviembre y diciembre a las 7 de la noche en la sala 11 de la Casa de la Literatura Peruana. La entrada es libre, pero tiene una capacidad de 50 asientos, así que vaya temprano. Tras la proyección habrá un tiempo para conversar sobre el film. 14 de noviembre, Invasión, dirigida por Hugo Santiago Mushnik, con guión de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Cáceres. 21 de noviembre, Espejismo, dirigido por Armando Robles Godoy. Y el 28 de noviembre, Hiroshima Mon Amour, dirigida por Alain Resnais. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición y conmigo será hasta el siguiente programa.